Nuevamente les damos la bienvenida desde la sede universitaria de Pérez Celedón. Esta es la cuarta charla en la campaña informativa y preventiva del acto suicida, organizada por la UNED de Pérez Celedón. Y nos acompaña la máster Melissa Céspedes, psicóloga, y que nos va a estar desarrollando el tema del día de hoy. Sin más por el momento, le doy el paso. Melissa, bienvenida y muchas gracias por el día de hoy. Muchísimas gracias, Michael, y a todos los que nos acompañan y que nos han dado como todo este seguimiento con estas jornadas. Creo que el tema de hoy es bastante, sí, creo que todos los temas son sensibles, sin embargo el de hoy sé que moviliza mucho y creo que es un tema del que, como hemos venido desarrollando, tenemos que hablar. Entonces, bueno, voy a empezar a compartir pantalla y efectivamente esta charla se titula La otra cara del suicidio. ¿Por qué? Porque si bien hemos visto que hay muchas señales, que hay muchas características o muchos signos que podríamos observar y que hay muchos mitos, y que hay muchas dudas sobre el tema y lo que estamos haciendo a partir de la organización de la UNED es poder informar y poder ir aclarando muchas dudas que se puedan tener sobre el tema. Y de lo que no se habla es del duelo, es decir, qué pasa, qué podría pasar conmigo si hay alguna situación donde tenemos alguna pérdida por suicidio y cómo puedo manejarlo, incluso pues también cómo poder orientar a otras personas que estén con nosotros. Entonces vamos a hablar, ya el duelo es complicado, yo creo que solo hablar del tema del duelo, que significa, que tiene que ver con la pérdida, es complicado, pero creo que el duelo por suicidio, ¿verdad? Efectivamente siempre va a ser más sensible por todo lo que implica, ¿verdad? A nivel social este tema. Y bueno, yo quisiera iniciar nuestra sesión, ¿verdad? Pensando en todas aquellas personas que por algún motivo en particular que ya hemos visto que es multifactorial, hay muchas situaciones, muchos detonantes que podrían llevar a cabo o que podrían detonar una situación de suicidio, pero bueno, dedicada a todas esas personas que nos dejaron y que no logramos decirle o que no logramos acompañarle por diferentes circunstancias. Entonces, bueno, vamos a empezar un poquito con algunas definiciones que me parecen muy importantes, porque cuando hablamos de duelo se nos pueden ocurrir un montón de cosas y me gustaría como definirlo como tal, porque el duelo va a ser todo un proceso emocional ante la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Que incluso viene del latín dolus, que tiene que ver con dolor, y que tiene que ver también con este verbo que relaciona el sufrir, la pena, la dolencia, es decir, que el duelo implica una pérdida y por lo tanto implica un dolor emocional. Y ya hemos hablado durante todas estas jornadas que si hay algo que pesa en el comportamiento humano es el dolor emocional. Tiene muchísimo peso, ¿verdad? Entonces el duelo tiene que ver con una pérdida. Y me gusta esta definición de este autor, que la voy a leer textual, que nos dice, el duelo es tan natural como llorar cuando te lastimas, o dormir cuando estás cansado, comer cuando tienes hambre, estornudar cuando te pica la nariz. Es decir, que es la manera que tiene la naturaleza de sanar un corazón roto, o en este caso una pérdida. Es decir, que es inevitable pasar por el proceso de duelo. Todos vamos a pasar por un duelo cuando tenemos una pérdida. ¿Qué tipo de pérdidas y qué tipo de duelos hay? Hay un montón, sin embargo no me enfaticé como en eso, pero quisiera mencionar que el duelo puede darse por muchas circunstancias, puede ser por la pérdida de una pareja, es decir, porque me separo, puede ser un divorcio, ya que lo hemos visto dentro de los detonantes en algunas personas, perder un trabajo, perder la casa, todo lo que signifique una pérdida va a representar un duelo y vamos a pasar inevitablemente por ese dolor. Es más, es sano pasar por ese dolor para poder avanzar en el sufrimiento. Entonces, es algo completamente normal y completamente esperado. Ahora, ¿qué tipo de duelos hay? Está el duelo simple, es decir, lo que vamos a experimentar, que son una serie de etapas que todos vamos a pasar, como les digo. ¿Cuánto dura? Es muy relativo, ¿verdad? Alguien por ahí planteaba, bueno, pero debería durar 2 meses, 3 meses. ¿Cuánto dura elaborar el proceso de duelo? Eso es muy personal.
Sin embargo, uno podría plantear que, por ejemplo, un duelo complejo o un duelo no resuelto puede ya tardar al menos unos 2 años y que quizás todavía está muy fresca esa herida y que quizás vemos que no avanzamos durante las etapas. Entonces ya ahí podríamos pensar que es un duelo que no se ha resuelto. Pero ¿cuánto dura relativo? Y recordemos algo, el tiempo emocional y el tiempo cronológico es diferente. Es decir, por ejemplo, yo tengo una pérdida de hace 3 años, entonces hace 3 años cualquiera podría decirme, bueno, pero ya 3 años es mucho tiempo, pero dentro de mi tiempo emocional, para mí esos 3 años es como muy reciente, ¿verdad? Si bien puedo hablarlo, puedo comentárselos ahorita, eh, para mí es todavía muy fresco, ¿verdad? Eso no quiere decir que no he avanzado en el duelo, sino que lo que quiero dar a entender es que una cosa es el tiempo cronológico, 1 mes, 2 meses, 2 años, 3 años, y otra cosa es el registro que yo tengo interno, es decir, el tiempo emocional. Por lo tanto, el duelo es muy variable y hay que verlo persona a persona. Ahora, vamos a hablar de un duelo que es muy distinto, ¿verdad? Que tiene que ver con el suicidio. Y nada más para mencionar, porque sé que pueden haber personas que nos acompañen durante todas las jornadas o que nos estén acompañando por primera vez. Sabemos que el suicidio es multicausal, es decir, no hay un solo factor o circunstancia que lleve que una persona atente contra su vida, aunque sí puede ser un detonante o un desencadenante o una sola circunstancia, ¿verdad? Que suele desencadenar una situación de suicidio, ¿verdad? Pero sabemos que algo muy importante de resaltar siempre es que el suicidio es progresivo, ¿verdad? No es algo como que yo pensé hoy y lo ejecuto hoy, sino que posiblemente no. Así es, se viene desarrollando a lo largo del tiempo. ¿Cuánto tiempo? También es variable, ¿verdad? Donde yo vengo desarrollando un sufrimiento intenso importante, donde vengo sintiendo un nivel de desesperanza muy importante, donde me voy metiendo en una visión de túnel y siento que no puedo salir de esa situación que emocionalmente me agobia. Entonces eso es importante resaltar. Ahora, vamos a hablar de que, si recuerdan la charla de factores de riesgo, vamos a hablar de sobrevivientes o supervivientes a familiares, amigos y allegados de todas las personas que perdieron a alguien por suicidio. Usualmente se les llama sobrevivientes y no vamos a entrar ahí como en terminología o cosas muy técnicas porque creo que no es como, ¿verdad?, nuestro objetivo. Pero cuando hablamos incluso de factores de riesgo, cuando nosotros perdemos a un familiar por suicidio, hablamos de que somos los sobrevivientes, pero además depende de las características psíquicas, de las circunstancias en las que estemos, eso podría ser un factor de riesgo. Por eso es que siempre que hay una pérdida por suicidio, no sé, pensemos bueno, que yo he hecho abordajes en instituciones educativas, por ejemplo. Pensemos en un adolescente que, bueno, que lastimosamente se quita la vida. Entonces les decía que se trabaja con todas las personas que están alrededor. ¿Por qué? Porque pueden haber ciertas predisposiciones o ciertas situaciones que pongan en riesgo a las personas que han quedado como sobrevivientes. Y ya vamos a revisar cada tema porque es bastante complejo. Cada persona, ¿verdad? Igual va a reaccionar de manera diferente ante un suceso. Es decir, que no hay una forma adecuada o una forma inadecuada de actuar, sino que todos vamos a tener, de acuerdo a nuestra historia de vida, de acuerdo a nuestras experiencias, una serie de conductas, de pensamientos y de emociones que podríamos compartir todos cuando hemos tenido la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Entonces aquí la variante es que si ya el duelo es complicado, podríamos hablar que el duelo por suicidio va a ser doblemente complejo, porque nos quedan muchas interrogantes, porque nos quedan muchas dudas y porque las etapas tradicionalmente del duelo que siempre se dan, que ahorita las vamos a ver como la negación, como el estado de shock, por el tipo de muerte, pues evidentemente va a ser un poco más complejo y nos van a quedar muchas cosas ahí sueltas, ¿verdad? Muchos interrogantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mucho de la diferencia entre un duelo por una pérdida, no sé, pensemos por enfermedad, por accidente, es que aquí se maneja mucho el tema de la culpa, ¿verdad? Que puede haber una culpa muy importante
va a haber una rumiación del pensamiento, es decir, vamos a tener constantemente pensando, bueno, en eso es porque en ciertos casos va a dar vergüenza, ¿verdad? Poder hablar del tema, cómo lo manejo socialmente, qué digo, qué no digo, o se oculta la causa de muerte, ¿verdad? Entonces hay como todo un tema en donde incluso no se puede, o las personas no es que no se pueden, sino que no se permiten llevar el duelo como debería de ser. Pero recuerden, como esto está cargado de muchos mitos y muchos prejuicios, entonces todo esto está en juego, el estigma, la culpabilidad, los interrogantes y cómo manejo este tema ante la sociedad. Entonces, como podrán darse cuenta, va a ser mucho más complicado. Por eso, incluso cuando nosotros hablamos de duelo por suicidio, siempre es importante, como por regla, es decir, cuando perdemos a alguien, es inevitable pasar por el dolor. Pero cuando hay un duelo por suicidio, yo siempre prefiero, como a modo ya como de una precaución, como a modo de adelantarme ante un posible evento, ante a una posible situación de riesgo, yo siempre les sugiero que es importante que tengan un acompañamiento, ¿verdad? Ahora, recordemos que el proceso, ¿verdad? El saber que el proceso de duelo es normal. Es decir, hay personas que consultan en psicología porque ante una pérdida se sienten súper mal. Bueno, pensemos no quisiera como, ¿verdad? Como tocar ahí las fibras de ustedes de pérdidas, pero pensemos que cuando hemos perdido a un familiar, pasamos por un montón de preguntas, ¿verdad? Pero si yo lo vi ayer, pero si yo conversé con esa persona, pero si esto, pero si el otro. Hay enojo, ¿verdad? Hay personas que se enojan con Dios, que se enojan con la vida, que se enojan con la persona por haber tomado, ¿verdad? Esta decisión. Hay un montón de cuestionamientos, pero el hecho de saber que esas emociones, ese enojo, esa culpa, esa frustración, esa tristeza, es parte del proceso, eso nos permite entender y saber que no es que lo estamos haciendo mal, es que es lo que hay que pasar. Es un proceso esperado. Pero ya ahí y ya eso es como terapéutico, sentir el dolor, es decir, no nos podemos brincar el dolor, tenemos que pasar por ahí. Claro, pasar por ahí es terriblemente difícil y es muy duro, sin embargo, es la única forma que vamos a tener para elaborar la pérdida, perdón, y poder continuar de cierta manera con nuestra vida. Entonces, al final de cuentas, el duelo va a tener ese efecto positivo en el sentido de que vamos a elaborar la pérdida, que eso es lo que necesitamos, seguir como con nuestro proceso. Ahora, les decía, el proceso de duelo por suicidio es súper diferente a cualquier otro porque hay muchas circunstancias que no se dan en otros tipos de duelos, ¿verdad? Porque es una muerte autoinfligida, es decir, en este caso, ¿verdad? Me quito la vida, que podría ser muy inexplicable para las personas sobrevivientes, ¿verdad? Además de que puede ser repentina y completamente inesperada. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Que nos genera una serie de alteraciones a nivel de pensamiento, a nivel de emociones, de comportamientos, y vieras que el duelo es tan complejo que, como les digo, si pensamos en las pérdidas, yo me pongo a pensar como en mis pérdidas y es complejo, ¿verdad? Es muy doloroso y también hay una gran afectación física. Es decir, hay síntomas físicos que lo acompañan. Entonces, no es solamente que me duele el alma, el corazón o como quieran ustedes plantearlo, sino que además puedo tener dolores de cabeza, puedo tener manifestaciones físicas, puedo tener problemas para dormir. Y todo esto está lastimosamente dentro de lo esperado, pero lo vamos a ir viendo. Ahora, hay muchas cosas que van a afectar también en cómo nosotros enfrentamos el duelo, que tiene que ver con el día del suceso, cuando se da una situación de este tipo, ¿verdad? Quiere decir que hay como un estado de shock. Ninguno de nosotros está preparado para recibir una noticia. No, veámoslo desde dos lugares. Es como que, ¿verdad? En estos momentos nos llamen y nos digan que un familiar falleció por alguna razón, pero bueno, es un accidente, puede ser que estaba hospitalizado, pero además que la comunicación de esa pérdida es porque se ha quitado la vida, es todavía mucho más complejo. Ahora bien, hay personas que, como les decía, no podemos asociar que el suicidio tiene que ver únicamente con personas que tienen alguna enfermedad mental. En específico, pueden haber procesos depresivos, pueden haber complicaciones psicopatológicas, pero no necesariamente va a haber un trastorno psicológico de fondo. Pero, por ejemplo, una persona que tiene un cuadro psiquiátrico muy complejo,
que ha hecho muchos intentos previos, ¿verdad? Se podría decir como que hay una noción inconsciente, ¿verdad? Quizás de que eso podría pasar, pero a veces este tipo de situaciones pasan sin ninguna señal o sin ninguna alerta, aunque hemos visto durante todas estas jornadas que tenemos que estar tan pendientes de nuestra familia, de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de los compañeros de trabajo, que no es que vamos a asumir las vidas de los demás, pero creo que sí, como estamos siempre en el corre-corre, nos volvemos un poco desapegados de la gente y a veces no leemos ciertas señales. Como les decía, una persona que constantemente nos diga que, que su vida no tiene sentido, que le está estorbando a todo el mundo, que está muy cansado, que quisiera como desconectarse, dormirse como por un año, que de repente empieza a despedirse de nosotros, que de repente empieza a postear cosas como muy tristes. Todo ese tipo de señales o de circunstancias siempre nos van a ir llamando la atención, ¿verdad? Sin embargo, las reacciones emocionales primarias ante una pérdida van a depender de un montón de factores. Y aquí yo creo que nos podemos posicionar en un montón de lugares, ¿verdad? Donde podríamos hacer las cosas diferentes, porque yo no podría garantizarles, quisiera hacerlo, pero no funciona de esta manera, que no nos vamos a enfrentar a esto. Y espero que todos podamos leer señales, que si ustedes la están pasando mal, que busquen ayuda, en fin, pero bueno, si el hecho es que sucede, va a depender mucho de si fue uno mismo, ¿verdad?, el que encontró al ser querido en ese estado. Eso va a marcar una diferencia, eso es un impacto fuertísimo. Va a depender también del estado del cuerpo y de la forma, ¿verdad?, en que se quita la vida, de si lo vimos o no, ¿verdad?, si hubo una despedida, aunque sea ahí como solapada o no, y súper importante de cómo se dio la noticia. Nunca se me olvida un proceso cercano, de un familiar cercano, que se quita la vida, ¿verdad? Que cuando lo encuentran, personas de la comunidad empezaron a tomar fotografías y empezaron como a circular esas fotografías, ¿verdad? Y yo decía, bueno, no sé, en verdad, yo no me atrevería como a tomar fotografías porque es completamente irrespetuoso y al final no estamos ayudando a nadie de esa manera, ¿verdad? Entonces también cómo se comunica la noticia es muy impactante. Ahí como que quisiera hacer un paréntesis chiquitito. Siempre que nosotros vamos a comunicar, perdón, que una persona ha fallecido, porque digo, a veces nos toca, no sé, llaman del hospital o qué sé yo, siempre hay que cerciorarnos de que la persona que tenemos que decirle esto esté con alguien en casa, si está acompañada o no. Eso es muy importante, dónde está, si está en el trabajo, si está en la calle, si está caminando por la calle. Siempre es importante. No pensemos en duelo o en una pérdida por suicidio, sino cualquier pérdida en general. Y ahí yo podría contarles infinidad de historias, ¿verdad? De comunicaciones, incluso a nivel hospitalario. Nunca se me olvida este chico adolescente que lo llaman del hospital. Su mamá tenía un internamiento muy largo, tenía una enfermedad terminal. Sin embargo, lo llaman y no le preguntan a este adolescente si está acompañado con alguien, sencillamente él contesta el teléfono y le dicen que la mamá falleció. Entonces, yo creo que para todos puede ser muy impactante y nunca se le preguntó a este chico si estaba acompañado, si estaba con alguien y efectivamente él entró en una situación de crisis muy grave, muy peligrosa y yo creo que a veces se nos olvida que tenemos que tener sensibilidad y siempre es importante, lo mínimo que podemos hacer es garantizar que la persona esté con alguien, ¿verdad? A mí también en un momento me comunicaron el fallecimiento de una amiga muy cercana y nunca me preguntaron nada, sino que me lo dijeron así, ¿verdad? Como viste que falleció fulano, y yo, ¿qué? ¿Verdad? Porque esa es como nuestra reacción inicial, yo, ¿cómo? ¿De qué me está hablando? En ningún momento, ¿verdad? Me preguntó, yo estaba como en medio del trabajo, contesté la llamada, no sé por qué la contesté, pero realmente sí, y pues me sentí muy mal, no me dio como un previo, no me preguntó qué estaba haciendo, de hecho yo sí tuve como que parar la sesión y explicar que había pasado algo, que ocupaba como procesar algo, pero nunca se me dio como ese chance. Entonces eso es muy importante, tratemos en la medida de lo posible de tener esos cuidados. Y obviamente también va a depender del grado de convivencia, de la relación que teníamos con la persona que ha fallecido. Y como les digo, una cosa es que hayan tenido intentos previos, que ya eso recuerden que siempre va a aumentar el riesgo, o nunca vimos ninguna señal
no determinamos nada y recuerden algo, si bien hablamos de que hay signos y hay señales que podrían hacernos sospechar de que una persona está pensando en quitarse la vida, a veces no lo vemos. Hay un porcentaje que no comunica mucho y que pues no va a depender de nosotros, ¿verdad? Igual hay que ver si hay alguna nota de despedida, el contenido, hay personas que dejan notas de despedida, hay personas que no lo hacen, ¿verdad? Entonces como que eso va a depender mucho del apoyo también que nosotros vamos a tener cuando se comuniquen ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué reacciones podríamos ver? Bueno, la primera etapa es lo que les decía, es esta situación de shock, de impacto, de dolor, ¿verdad? Pero van a haber muchas reacciones emocionales y de pensamiento comunes o que la mayoría comparten. Recuerden que no es como una receta, pero sí son como las etapas que usualmente se dan en el duelo, que la primera es ese shock, lo que les decía, ese bloqueo. Es más, hay personas, no sé, como les digo, remitirnos a nuestras pérdidas, que a veces durante todos los procesos, bueno, ahora por COVID incluso los duelos son más difíciles porque no nos podemos despedir de nuestros familiares como quisiéramos, no podemos hacer los rituales que siempre hacemos, entonces ahora incluso el duelo es más complejo, por eso hay que hablar de este tema. Hoy lo estamos como focalizando en suicidio porque es lo que hemos venido trabajando y qué es lo que pasa, que hay muchas personas que han perdido familiares, no hablan de este tema y tal vez están en un duelo y no sabían cómo manejarlo por el estigma de perder una persona por suicidio, porque no sabía con quién hablar. Y bueno, qué bueno que estos espacios quedan y que este video va a quedar y que podamos sentirnos acompañados bajo circunstancias que no queremos que sucedan, pero que lastimosamente pues pueden suceder, ¿verdad? Entonces, como primera, el bloqueo emocional, no puedo llorar. Les decía, hay personas que ustedes pueden verlas en un acto, ¿verdad? En un ritual de estos que tenemos, una vela o algún familiar muy cercano que nunca está llorando, ¿verdad? Y la gente lo ve como muy fuerte y yo les digo, llorar o no llorar no significa que expresemos o no. Lo que pasa es que muchas veces las personas están en shock y cuando ya aterrizan es cuando todo el ritual aparece, ya el ritual pasó, ¿verdad? Y es donde se permiten como sentir. Mientras tanto, pues la gente tiene que ser funcional, ¿verdad? Para hacer los trámites que hay que hacer funerarios, para hacer todo lo que hay que hacer, que es complicado. Y que el trámite, por ejemplo, una persona que se quita la vida, ya implica como otro procedimiento, como por ejemplo, pues no es necesariamente ambulancia, sino que ya es OIJ para que pueda hacer una investigación. Entonces, todo eso lo complica un poco más. Perdón. Puede haber una negación de lo ocurrido, mucha síntomas de, ¿verdad? No podemos creer que eso sucedió. Puede haber mucha rabia, mucho enojo, y también lo que les decía, que está mucho en juego la culpa, la desesperanza, muchos autorreproches, ¿verdad? Quizás si yo tuve una discusión con esa persona el día anterior, o si yo tenía una situación conflictiva con ese familiar, entonces evidentemente me va a quedar aquí como un dolor de si fue algo que yo dije, si fue un apoyo que no di. Y por supuesto va a haber mucha vergüenza, pensamientos intrusivos, que quiere decir constantemente, perdón, constantemente como pensamientos asociados a la pérdida. Y recuerden, ahí se instaura también el trauma. Si yo llegué a mi casa y vi a mi familiar bajo esas circunstancias, la imagen, ¿verdad?, de esa situación en específico va a quedar posiblemente muy registrada a nivel psíquico, a nivel de trauma, y efectivamente puedo recordar como si fuesen fotografías, eso se llaman como flashbacks, del evento o de la situación que vi, ¿verdad? Entonces, todo eso se puede dar. Entonces, como vemos, es bastante complejo. Ahora, les decía, no solamente manifestaciones emocionales, sino que también hay otro tipo de manifestaciones físicas y de comportamiento. Como por ejemplo, puede haber mucha ansiedad, ¿verdad? Que puede haber ataques de pánico, ¿verdad? Que el ataque de pánico es como muy característico, hay palpitaciones muy fuertes, puede que incluso me irradie un dolor hacia el brazo izquierdo, que tenga dificultad para tragar, ¿verdad? Entonces el ataque pánico se confunde mucho, por ejemplo, con
con un infarto, ¿verdad? Por ejemplo, entonces la persona para en el servicio de emergencias porque se siente muy mal. Por supuesto que puede haber muchos llantos, pueden haber gritos, pueden haber agitación, ¿verdad? Muy común, trastornos del sueño y de la alimentación, o sea, a uno no le pasa la comida, como les digo, si ustedes se remiten a sus propias pérdidas, pues el apetito se ve muy disminuido, ¿verdad? No es algo como que uno quiera hacer, como que los alimentos no pasan, ¿verdad? Lo que la gente dice es que no me pasa nada, no puedo comer, problemas para dormir, hay mucho miedo, incluso a la hora de ir a dormir. Eh, Pueden haber molestias gástricas, dolores articulares. Es más, este tipo de pérdida es tan traumático y tan impactante que también podría detonar en ciertos padecimientos, ¿verdad? Como por ejemplo del umbral del dolor, padecimientos más de tipo reumatológico, por ejemplo. Puede haber mucha hipersensibilidad al ruido, perdón, falta de energía, mucho cansancio. Entonces pueden ustedes imaginarse que estos síntomas o estas manifestaciones físicas se van todas juntas, entonces evidentemente es una persona que, como está en crisis, no va a estar en la capacidad de funcionar en muchas áreas de su vida, ¿verdad? A nivel laboral, a nivel familiar, no va a tener el mismo desempeño, ¿verdad? Entonces pensemos que efectivamente hay una afectación muy importante a nivel somático y que hay que ponerle atención. Ahora, por ahí la gente me pregunta, bueno, y si yo tengo como todos esos síntomas, ¿verdad? Todo eso que usted está describiendo ahí, ¿debería de consultar? O mejor dicho, ¿cuándo debería de consultar? Todo esto está dentro de lo esperado. ¿Cuándo debería consultar? Cuando yo veo que no avanzo y que todas estas manifestaciones físicas de conducta, las que vimos anteriormente, se intensifican, aumentan en frecuencia, o sea, se presentan muy frecuentemente, si no es que diario, y la intensidad aumentan. Entonces ahí es importante consultar, porque podría ser que entonces hay un duelo que ya se está complicando y que requiere un acompañamiento. Ahora, pues evidentemente todas las emociones aquí van a ser válidas, pueden darse en cualquier momento del proceso con distinta intensidad, sin necesidad de que se den en un duelo cronológico. Sin embargo, como les decía, la persona doliente debe darse ese permiso para sentirlo y expresarlo. Es decir, que aunque yo le hable de etapas, las que vimos anteriormente, que son estas de acá, se habla de que son una serie como de etapas, que en esta me faltó, ¿verdad? Que después de todo esto viene la tristeza y después de la tristeza viene la aceptación, pero ya yo pasé por todo esto, no quiere decir que yo voy pasando de una en otra de forma lineal y que cuánto dura cada etapa, depende de cada persona. Puede que yo pase de la negación al enojo, del enojo a la tristeza, de la tristeza vuelva a la negación, porque es que yo no lo puedo creer que me esté pasando esto, yo lo vi, yo hablé con esa persona. Entonces no quiere decir que es lineal, sino que podemos brincar de una etapa a la otra. Ahora, estas son las etapas del duelo en general. Por eso quisiera como hacer la diferencia. Lo que pasa con el suicidio es que evidentemente estas etapas se van a volver más intensas por todo lo que les digo, que lo que mayor o lo que más genera como dificultad de procesar es la gran incógnita que queda de entender qué fue lo que motivó o qué fue lo que detonó esta situación. Que ahí lo que está en juego mucho es la culpa. Ahora, a mí esta imagen me parece muy importante, como muy simbólica, porque efectivamente cuando ya estos síntomas no nos permiten trabajar, no nos permiten desempeñarnos en nuestra vida cotidiana, es importante consultar. Va a estar muy afectada la atención, la concentración. Por eso es que cuando una persona está en un proceso de duelo, aún más en un duelo por suicidio, siempre es importante como que puedan tener esa comunicación en el trabajo para que se les pueda dar un espacio de recuperación que idealmente debería ser prolongado, depende de cada persona, pero sí necesita su tiempo para procesar, es decir, la persona no va a estar en condiciones de trabajar. Ahora bien, hay personas que dicen, bueno, la verdad es que yo necesito ocuparme, ¿verdad? Prefiero estar trabajando que sintiendo, entonces eso depende de cada persona. Como les digo, yo recuerdo que en una pérdida que yo tuve muy importante,
yo me di como una semana, 2 semanas y después continué trabajando porque no era que estaba bloqueando lo que sentía, sino que para mí ocuparme era importante, pero por supuesto que tenía mis espacios de desahogo, de llorar, de pensar, de sentir, pero para mí era importante como ocuparme. Entonces, como que un proceso de incapacidad no necesité, pero vuelvo a lo mismo, eso depende de cada persona. Que pueda yo responder ante un duelo de esa misma manera, no lo sé, ¿verdad? Porque cada duelo es diferente, cada circunstancia es diferente. Es como, imagínense cuando ustedes pierden una pareja o terminan una relación que ustedes querían mucho. Eso es un duelo, ¿verdad? No sé, tenían una pareja con muchos años de relación y tienen que separarse por alguna razón en específico. Se pasan por estas etapas también y la gente consulta ante un duelo por una pérdida, por ejemplo, de una persona en una relación. Y sentimos todo esto, ¿verdad? No podemos trabajar, nos cuesta mucho concentrarnos, es parte de, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las emociones en los primeros momentos de este tipo de situaciones? Va a haber mucha culpa, ¿verdad? Que es la emoción más común y yo creo que es la emoción que más daño genera y que realmente yo no podría decirles que se disipa, que se quita, sino que perdura a lo largo del tiempo, porque va a estar relacionada con estos interrogantes que les decía, con ese por qué, con las posibilidades, con lo que no leí, cómo no me di cuenta. Entonces la culpa va a ser de las primeras emociones que se van a generar y que son las más difíciles de abordar y de trabajar. Puede haber mucha rabia o enojo, que esto puede ser común desde el inicio, ¿verdad? Porque a veces incluso es muy difícil como expresar y admitir que uno como una persona doliente considera que eso no era lo mejor, ¿verdad? Entonces podríamos sentir enojo, incluso agresividad, irritabilidad, ¿verdad? Por ese tipo contra la persona que se quita la vida. Hay como una ambivalencia, ¿verdad? Es alguien a la que amamos, pero al mismo tiempo estamos muy enojados por lo que hizo, ¿verdad? Por la decisión que tomó. Entonces, evidentemente, es como una mezcla terrible porque además estoy enojada, además estoy muy molesta, ¿verdad? Por no haberle podido ayudar, pero además entra la culpa, bueno, pero ni siquiera me di cuenta, no supe qué fue lo que pasó. Entonces, la ira o la rabia y la culpa son de las emociones más complejas y por eso es muy importante trabajarlo a nivel psicoterapéutico. Ahora, va a haber mucho miedo, ¿verdad? Hay una sensación de fragilidad, nos vamos a sentir como muy vulnerables, perdón, es como, yo les digo que es como una sensación como de desquebrajarse, como que lo que teníamos seguro se disipa de alguna manera, ¿verdad? Entonces, evidentemente las adversidades en nuestra vida, es decir, la vida está llena de situaciones adversas, pero evidentemente enfrentarnos al miedo, ¿verdad? A la pérdida, al miedo de la muerte, a perder otras personas, nos puede generar mucha inseguridad, muchísimo miedo. Por eso les digo que incluso hay muchos problemas para dormir, porque en la noche es donde suele uno estar como más solo, donde suele estar más con sí mismo y hay una sensación de miedo, hay una sensación de responsabilidad. Entonces, imagínense ustedes, es como agarrar, ¿verdad? Y mezclar todos estos sentimientos en uno solo, claro que va a ser muy difícil de manejar. Y por supuesto, no podríamos dejar por fuera que puede haber una sensación de frustración o una sensación de fracaso por no haberlo evitado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando son los chicos, ¿verdad? No sé, un hijo, una persona menor de edad que se quita la vida, puede generarse un sentimiento de no haber cumplido con esa protección, qué fue lo que hice mal, cómo no lo pude ver, tan mala mamá fui, tan mal padre fui, etcétera, ¿verdad? Entonces todas esas cosas se pueden ver como comprometidas. Y por supuesto, ni hablar, ¿verdad? Como les digo, imagínense, sumemos todas esas emociones, mucha frustración, porque quizás en algún momento se le trató de ayudar o quizás en algún momento hicimos un esfuerzo importante para poderle acompañar, pero no se logró y además de eso hay que enfrentar como los cuestionamientos, ¿verdad? Sociales, más las personas que juzgan, ¿verdad? ¿Quién sabe qué fue lo que no se hizo? Cuestionamiento de los roles parentales cuando son hijos, que quizás no se le dio la atención adecuada, en fin, todo lo que
lo que lastimosamente como sociedad se hace, que es juzgar, que es hablar sin saber, y que efectivamente eso es muy dañino para las familias y eso complica que tengan una evolución de duelo más saludable. Aquí como que ya nos vamos en la parte más de recuperación, ¿verdad? Porque no es solamente como pensar que es esperado. Como les digo, mucho de lo que les comenté anteriormente es parte de las etapas del duelo, de los procesos de duelo, pero les he hecho variantes de por qué lo complica, ¿verdad? Y en eso están en juego las emociones que les mencioné. Pero es muy importante saber, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo yo puedo continuar mi vida con la pérdida de ese ser querido? Con esas señales que no logré ver, ¿cómo hago para continuar con mi vida? Entonces aquí vamos que el proceso es un proceso. Yo no diría que es un proceso ni lento ni rápido, es un proceso que como nada en la parte de conducta y comportamiento humano, nada es no es una receta, ¿verdad? Cada quien lo vive a su manera, entonces es un proceso que varía entre meses y años. Y bueno, a nivel de pensamientos, como para ir como hablando ideas que ya se los expliqué un poquito, pero sin embargo lo vamos a retomar durante esos primeros momentos. Vamos a quedarnos muy pegados a nivel del pensamiento, es lo primero que se queda pegado, después lo pasamos más hacia el cuerpo, ¿verdad? Puede ser que haya algún detalle que se nos quedó muy presente, como por ejemplo el sonido de la llamada telefónica, ¿verdad? Que tal vez no logramos atender, el mensaje que yo no le contesté porque estaba ocupada, algún recuerdo que cause mucho dolor. Aquí la mente es muy tramposa. Por ejemplo, en este familiar que les comentaba, él como que colocó varios mensajes por WhatsApp y otros medios, agradeciendo por un montón de cosas, ¿verdad? Y pues al final como que la gente no leyó. Entre todas las personas que logró despedir, ¿verdad? Que trató de despedirse, nadie captó como que, ¿verdad? Preguntarle algo más, si era que iba para algún lado, porque estaba como agradeciendo, ¿verdad? Entonces al final, donde todos se reúnen como para el acto, ¿verdad? Todos se dan cuenta que escribió mensajes muy similares y la culpa era terrible porque entre todos decían, ¿cómo no lo vimos, verdad? ¿Cómo no entendimos? Los por qué lo hizo, por qué no me di cuenta, y ni hablar porque no confió en mí, porque no me dijo nada, porque no me buscó. Eso también ha afectado mucho, ¿verdad? Igual hay mucho enojo, vea que a nivel de pensamiento se mezcla también la parte emocional, ¿por qué nos hace esto? ¿Verdad? Si será una forma de castigo. Hay muchas hipótesis, ¿verdad? También y muchas teorías que detrás de un acto de lesión autoinfligida hay mucho enojo atrás. Entonces, ya es como otra área, pero se habla de que también hay como mucha ira, ¿verdad? Reprimida y a veces depende del tono de por qué la persona, los detonantes que llevan a esta situación, a veces hay mucho enojo y mucho castigo hacia los otros, ¿verdad? Pero hay que verlo como caso a caso, ¿verdad? ¿Cómo nos hizo esto? ¿Cómo no pensó en mí? Los hubiera, yo creo que eso siempre van a estar, y si no hubiera salido esa tarde, y si le hubiera escuchado, si le hubiera contestado el mensaje. Y eso es una tortura importantísima, ¿verdad? Una revisión constante también de las conversaciones, las últimas conversaciones que tuve con esa persona, los momentos que compartimos, tratando como de atar cabos, como de armar ese rompecabezas. Y como les digo, la gente puede pasar meses tratando de armar ese rompecabezas y a veces pues no es lo más sano y no es nuestra necesidad humana como de cierre, ¿verdad? De entender qué fue lo que pasó, pero muchas veces no vamos a saber. Entonces ahí es donde uno empieza a trabajar en ver cómo se puede ir resolviendo el proceso de duelo. Igual, si hay chiquitillos pequeños también, he atendido familias que, bueno, su mamá se quita la vida y tienen un chiquitito de 3, de 4 años, entonces ya empieza la angustia en su familia. Bueno, ¿cómo se lo voy a decir, verdad? Cuando esté grande, ¿cuál es la mejor edad para decírselo? ¿Me irá a culpar a mí? ¿Cómo lo irá a manejar? ¿Ir a hacer lo mismo? ¿Cómo puede vivir con ese dolor? Entonces ven que es un duelo muy complejo, no es un duelo común, ¿verdad? No es un duelo como cualquiera, sino que ya el duelo es complejo, vuelvo a lo mismo y lo reitero, el duelo es muy complejo, si hay algo que duele en esta vida, la pérdida.
en todos los sentidos. Y como nosotros no nos hablan de la muerte y como a nosotros no nos hablan de las pérdidas ni de la adversidad, estamos muy acostumbrados como a vivir en lo positivo, pero no nos enseñan que la vida tiene adversidad. Entonces, todos estos cuestionamientos, cuando los sobrevivientes son niños, son muy válidos y son muy importantes de abordar. Y ahí es donde yo les hablo, nada más como un pequeño comentario, que efectivamente hay que esperarse a una edad adecuada. Siempre es importante que los hijos sepan, ¿verdad?, cuáles son como, no el detalle, muy importante, pero sí cómo pasan las cosas, pero no a una edad muy temprana, porque es mi necesidad quizás como adulto decírselo, pero no se lo voy a decir a un chiquitito, muy pequeñito, ¿verdad? Porque no es necesario y mucho menos el detalle, ¿verdad? Y hay que saber cómo manejarlo con las palabras adecuadas y no apresurarse en este proceso porque también tengo que haberlo procesado yo antes para poderlo manejar. Recuerden, siempre que hay un duelo y hay los sobrevivientes son personas menores de edad, niños y adolescentes, hay que ponerles mucho ojo y muchísima atención, porque pueden entrar en un nivel de culpabilidad. Por ejemplo, me decía un sobreviviente de 10 años que es que él se portaba muy mal, ¿verdad?, con su papá, y que él asociaba que quizás su papá estaba muy cansado de él y que quizás eso fue una razón por la cual el papá se quita la vida, ¿verdad? Entonces hay que trabajar con él mucho por la culpa. Yo le explicaba, mira, lo mismo, pero adaptado como a una edad chiquitita, ¿verdad? Pequeñitos, mira, hay muchas razones que nunca vamos a entender, que nunca vamos a saber. Todos los niños discuten con sus papás, todos los niños tienen problemas con sus papás, pero estoy segura que eso no era lo único, ¿verdad?, que tenía tu papá en su cabeza, que no vamos a saber, sino que habían otro montón de, de preocupaciones, ¿verdad?, que posiblemente estaban ahí atrás. Entonces hay que tener hay que ser muy sutil. Ahora, es muy difícil, ¿verdad?, aceptar la idea, que yo creo que eso es como lo más complicado, que no vamos a saber cuáles son como los verdaderos motivos por los cuales una persona ¿verdad?, se quita la vida. Y eso hay que trabajarlo mucho a nivel psicoterapéutico. De hecho, hay un enfoque muy bonito, muy interesante y muy completo que tiene que ver con las tareas del duelo, y que entonces se van atravesando o vamos generando que la persona vaya por una serie de etapas para que pueda elaborar esta pérdida. Y por supuesto que cuando ya nos damos cuenta de que de verdad que para mí estas imágenes son muy simbólicas, porque de verdad es que hay un enredo, hay un nudero ahí adentro, hay una confusión muy pesada, ¿verdad? Como no vamos a tener una única respuesta de qué fue lo que pasó, porque sabemos que el suicidio es multifactorial, hay muchas causas, poco a poco, con un proceso y con un acompañamiento, vamos a ir desanudando ese ovillo, ¿verdad? Ese enredo, ese caos que tenemos adentro, y entender, de dejar de preguntarnos obsesivamente el por qué, sino aceptar como que cada persona, ¿verdad?, tiene muchos rollos, que cada persona tiene un montón de situaciones complejas y que efectivamente tal vez en ese momento no teníamos incluso ni siquiera información de cómo detectar señales de riesgo, que por eso les digo, yo tengo la esperanza y la fe y sé que así es, de que los procesos educativos salvan vidas. Entonces, con toda esta información que uno puede obtener, en realidad uno se da cuenta de que ya tenemos más herramientas para ser más empáticos y poder estar más atentos a las diferentes señales. Entonces, si bien sabemos que hay un 90% de posibilidad de poder prevenir un suicidio, muchas veces no hemos podido evitarlo y eso hay que trabajarlo con los sobrevivientes. Hay muchas cosas que no podemos evitar. Incluso, vieras qué interesante, ese es otro tema, ¿verdad? Pero ahí está nuestra posición como terapeutas, los que trabajamos este tema del suicidio, cómo manejamos nosotros las pérdidas. Digo, porque toda mi intención, ¿verdad?, como terapeuta, en una intervención en una crisis suicida, en comportamiento suicida, es garantizar, ¿verdad?, al 100%, dando el 100% para que esa persona se logre mantener con vida, pero efectivamente no soy, ¿verdad?, todopoderosa y no todo va a depender de mí. Haré todo mi esfuerzo, haré todos los enlaces institucionales, todos los recursos que estén a mi alcance, pero al final de cuentas sé que hay un gran porcentaje de situaciones que yo no puedo controlar y eso se trabaja mucho con la familia, es decir, vos ayudaste hasta donde podías, pero más no podías hacer. Al final de cuentas es algo que no depende de nosotros, ¿verdad? Y que es importante como desculpabilizar. Hay que trabajar mucho con la ideación. Hay un incremento importante
¿verdad? En todo este tema, en los intentos, pero también en la ideación. Yo creo que hay que enfatizar todas las etapas hay que enfatizarlas para poderlas identificar. Durante todas estas jornadas nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que al escuchar toda esta información han logrado identificar en sí mismo, ¿verdad? De que hay cosillas que no del todo están bien y que hay que trabajarlas. Entonces, con solo el hecho de replantearme y decir, mira, yo lo he pensado, yo pensé como que todo el mundo pensaba que, no sé, quién iría a mi funeral, quiénes me irían a ver, si le importaría a alguien si yo me muero. Entonces yo les digo que eso, si bien no es una ideación como tal, ¿verdad? Como pura, pero es esa idea de estar como seduciendo como a la muerte, como estar como fantaseando, ya eso es una etapa inicial. Por eso les digo, si se dan cuenta, el suicidio no es impulsivo, no es que yo tuve una situación y me voy a quitar la vida, no, es progresivo. Yo vengo pensando, vengo procesando, vengo sintiéndome muy mal, no sé qué hacer, no encuentro recursos, no encuentro los medios, y ¿cuánto puede durar? Es que por eso en esto no hay nada relativo, pero puede durar muchos meses o incluso años una persona con ideación suicida sin llevar a cabo un intento, pero ustedes pueden imaginarse el dolor y lo que representa vivir con ese dolor emocional durante tanto tiempo. Que así es como yo lo veo en la consulta, ¿verdad? Yo les digo, wow, qué difícil, ¿verdad? Tanto dolor que has manejado durante tantos años, pero qué dicha que estás aquí para poderlo, ¿verdad? Ir como resolviendo, ir como soltando. Entonces, yo diría que aspecto muy importante es este último, el ser conscientes de que no teníamos control sobre lo sucedido, eh, nos vuelve hipersensibles y nos vuelven los miedos, ¿verdad? Pero recuerden algo, como les digo, no podemos evitarlo, no podemos, hay muchas cosas que no podemos prever, y lo que es complejo del duelo también es que la persona como que se siente culpable cuando ya va elaborando estos sentimientos, como que no se permite volver a reír. ¿Cómo me voy a, verdad? ¿Cómo voy a pretender, no sé, salir si estoy en un luto, ¿verdad? Si estoy en un duelo? Entonces no se permiten como tener emociones positivas o emociones favorables. Y yo les digo, bueno, qué dicha que está volviendo en vos ese sentido hacia la vida, porque la vida tiene que continuar, porque vos estás aquí, ¿verdad? Porque vos estás vivo, entonces tenés que seguir. Es importante seguir. ¿Qué te motiva a seguir? Por eso mucho de la motivación en estos temas no es tanto como a quienes tengo, eso es importante, el apoyo social es súper valioso, pero también hay que activar en la persona, bueno, ¿qué me motiva, verdad? ¿Qué me motiva hacia la vida? ¿Qué me apega? ¿Cuál es como el sentido existencial que tiene mi vida en este momento? Entonces es importante como poder ir avanzando. Muchas veces pasa en el duelo que, como les digo, no se permiten salir, no se permiten emociones positivas por un asunto de culpa. No debería sentirme bien, y yo no, qué bueno que te sentís bien, eso es maravilloso que se sienta bien. Eso no significa que estás traicionando a tu familiar o a la pérdida, significa que estás sanando, y eso es bueno, siempre va a ser muy positivo. Y la culpa, por supuesto, que es válida también. Ahora, ya como para ir como cerrando algunos temas, ¿cuál es ese camino a la recuperación? Cómo podríamos ir procesando como todo este proceso de sanación. Les decía, es individual, es particular, es permitirse que de verdad no hay nada como que uno pueda controlar ese sufrimiento. Como les decía, hay que pasarlo lastimosamente, ¿verdad? Entonces la primera, o ese camino hacia la recuperación, es entender que aceptarse no es resignarse, ¿verdad? Aceptar que lo ocurrido es un hecho que va a cambiar nuestra vida para siempre, que quizás no va a ser igual, ¿verdad? Vamos a quedar con una lesión ahí importante, pero eso no significa que no podemos seguir adelante. Yo les explico que es como todos los dolores que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida, no los podemos evitar. ¿Por qué me pasó lo que me pasó? Pues no sabemos, o sea, sencillamente nos pasan ciertas circunstancias que nos marcan la vida y que nos marcan, ¿verdad? Nuestro ser, pero que no vamos a tener como una explicación formal de por qué suceden, simplemente suceden. Entonces la aceptación es entender que la vida es cambiante, y yo diría, saliéndome un poco del tema del duelo, pero yo diría que es un poco lo que el COVID nos ha enseñado durante estos 2 años, bueno, año y medio,
de que uno no tiene control de muchas cosas y que la vida siempre va a ser de cambios y que en la vida hay momentos lindísimos, pero también hay adversidad y que no hay cosas que no podemos controlar. Y yo creo que el COVID fue algo que nos hizo como entender que hay un montón de cosas que no controlamos, que hay situaciones que se pueden presentar y que ahí lo que hizo el COVID fue decir, bueno, ok, ¿de qué estamos hechos cada uno de nosotros para enfrentar esto? ¿Qué hago yo con el miedo? ¿Qué hago yo con el susto de ir a trabajar? ¿Qué hago yo con el susto no sé, de contagiar a mi familiar porque yo tengo que salir a trabajar? Entonces, como que nos hizo replantearnos precisamente todo este tema de la aceptación. Como punto 2, entendemos y aceptamos que sufría mucho, ¿verdad? Que eso también es otra cosa. Entender que una persona que se quita la vida posiblemente estaba en una visión de túnel, no había otra circunstancia, no tuvo el recurso, no tuvo la luz, ¿verdad? Suficiente para poder encontrar una salida y que efectivamente había mucho dolor. No es como podríamos pensar por venganza, aunque cada caso es cada caso, pero que sí esa persona tenía mucho dolor emocional y que posiblemente no lo, no lo hizo para hacernos sentir mal, sino que no encontró una opción. Otra alternativa. Como de este tema, como les digo, no se habla, sería lindísimo, ¿verdad? Útil, lindísimo no, esa no es la palabra. Sería útil que cuando pasen estas situaciones que uno pudiera tener esta información, que eso es lo que yo hago con las familias. Entonces, posterior a una situación de este tipo, yo trabajo con las familias en cómo elaborar la pérdida y pues no es que les ponga una presentación así, ¿verdad? Pero sí les explico qué es esperado y qué no. Y la gente como que, bueno, ahí vos me podés, bueno, ahí lo estás diciendo, ¿verdad? Como que eso nos tranquiliza porque es lo esperado, ¿verdad? Y la gente no habla de los sentimientos. Entonces, muchas veces la gente está aquí pegada con la culpa y no se permite experimentar esa culpa y por lo tanto no avanza en el proceso. Entonces, dentro de un espacio de acompañamiento les decimos, está bien sentir culpa. Es más, está bien que tengas enojo, está bien que tengas, que esto te genere un temor social, está bien, ¿verdad? Todo ese sentir está bien. Lo único es que hay que hacer, ¿qué hay que hacer con ese proceso, ¿verdad? Porque los pensamientos torturan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por supuesto, a que las personas que van buscando ayuda van elaborando el duelo adecuadamente y ahí uno se va dando cuenta cuando uno sana, eh, porque va empezando a tener recuerdos positivos de esa persona. De hecho, es muy interesante porque cuando hay funerales por una persona que se quita la vida, muchas veces me preguntan, por ejemplo, cómo lo manejo, cómo lo puedo manejar. Entonces yo al final, sin pensar como que hay respuestas acertadas o qué es lo mejor o qué no, yo lo que les decía es que sin cuestionar la motivación o las circunstancias que llevaron a la persona a quitarse la vida, mi recomendación siempre es que recordemos su vida, es decir, quién era, lo que hacía, que hablemos de quién era esa persona en vida, que eso es súper, súper importante, no tanto el dolor y el cuestionamiento y lo demás, que además no sabemos con exactitud ni hacer hipótesis, sino de alguna u otra manera recordar la vida de esa persona y eso permite como que los rituales se den diferentes, ¿verdad? Y uno se va dando cuenta de que empezás a sanar cuando empezás a tener recuerdos positivos de esa persona, momentos específicos, que te devuelven esa presencia a nivel como de recuerdo y de mente, pero que ya no nos genera mucha angustia, ¿verdad? Entonces ven cómo se va evolucionando de un dolor tan terrible a poder decir, bueno, lo recuerdo, pero lo siento aquí, ¿verdad? En mi corazón o lo tengo aquí en mi mente. Nunca voy a entender, pero verdad, en cierta manera es como respetar eso y es poder como continuar, ya no me siento tan angustiado, el dolor va cesando, vamos adquiriendo, incluso mucha gente empieza a informarse más sobre el tema del suicidio, se sienten más implicados incluso a involucrarse en actividades de prevención. Eh, por ahí tengo también una chica sobreviviente que, por ejemplo, me comentaba y le comentaba estas jornadas que teníamos, entonces me decía que se sentía muy motivada a poder como explicar desde su experiencia y desde su perspectiva qué significaba ella sobrevivir, qué significaba para ella esta nueva oportunidad para la vida. Y me parecía muy valioso porque yo le decía, bueno, gracias por querer compartir eso y porque podría
ser de gran ayuda, ¿verdad? Para otras personas que están con ideación o que están pasando por un mal momento para replantearse. Vamos a ver, muchas personas acompañan a nivel de grupos, hay personas que son de grupos, hay personas que son más de manera individual. Yo, por ejemplo, lo que hago es como clasificar. Hay personas que se sienten muy cómodas hablando grupalmente y hay personas que no. Entonces yo lo que hago es que los divido, ¿verdad? Entre un proceso individual o entre un proceso grupal de apoyo. O lo que suelo hacer es que trabajo mucho con la familia y el familiar que yo detecte que esté más pegadillo y que esté más con mayor dificultad de procesar todo este tema, entonces evidentemente es el que voy a enfatizar más, el que me voy a traer a nivel individual. Pero como les digo, muchas personas que sobreviven al final se involucran en actividades de prevención, en actividades de información, como también una forma de poder salvar más vidas, ¿verdad? Y poderle dar un sentido a esta parte, pues más de dolor, ¿verdad? Ay, y ya para finalizar, algo muy importante que hay que tomar en cuenta es que silenciar, no hablar de esto es como negar la realidad. Entonces, si bien cada persona lo maneja como quiere, cada persona tiene derecho, perdón, a contar la realidad o como quiera, sí es importante y muy importante elegir con quién sí, con quién no. Hablar es súper, súper importante. Muchas veces este tipo de situación se hace de manera pública, como les digo, con esta persona que tomaba fotografías y yo decía, no sé, bueno, de verdad que a mí se me hace, y eso, que yo tengo muchos años de trabajar este tema, pero se me hace muy difícil pensar siquiera como en tomar fotografías porque no le veo ningún sentido, no le veo ningún propósito positivo más que morboso. Pero entonces eso también hay que manejarlos. A veces los medios de comunicación manejan muy mal este tema o ponen datos sensibles, ¿verdad? Ponen datos sensibles de la familia o incluso como la forma en que la persona se quita la vida. Por eso es que el tema del suicidio, pero eso es otro tema de actividad, no se maneja como una noticia, porque no es una noticia, ¿verdad? Sino que cuando una persona, por ejemplo, algún famoso, o alguien se quita la vida, lo que se hace es hablar sobre el tema y hablar sobre la prevención, cómo podríamos detectar señales, síntomas, qué podemos hacer, si me siento mal, con qué organización cuento en mi país, etcétera, etcétera. Pero nunca se habla del tema ni se detalla porque eso no ayuda. Y está comprobado que quizás alguna persona que, por ejemplo, esté pensando en quitarse la vida, que esté atravesando por este proceso de dolor emocional, podría sentirse más bien como con mayor fuerza, por ejemplo, para poder atentar contra su vida. Pero lo que estamos haciendo hoy, que es hablar, que es informar, que es detectar, que es saber qué podemos sentir, cuándo buscar ayuda, qué emociones son esperadas, cuando, ¿verdad? Cuando estoy evolucionando positivamente en mi duelo, pues precisamente es cuando realmente estamos haciendo bien el trabajo y cuando realmente estamos trabajando en una parte educativa y una parte preventiva. Ahora, a modo como de cierre, como les decía, lo que más está en juego aquí es ese miedo a ser juzgado, a sentir mucha vergüenza, ¿verdad? Y por eso, precisamente, es que se dificulta mucho buscar ayuda externa y tener esa posibilidad de acompañarnos y poder ya sea con un profesional o ya sea con una persona cercana, en expresar lo que realmente sentimos, porque yo creo que sentarnos a hablar de que estoy muy enojada con esa persona que se quitó la vida, que me da vergüenza lidiar con esto a nivel social, que me siento responsable en cierta manera por no haberle contestado ese mensaje o por no haberle escuchado, es muy difícil de procesar. Entonces siempre les digo que hay dos líneas para abordar eso, que una es el acompañamiento familiar, con amigos, con personas cercanas, y por otro lado está el acompañamiento profesional, que siempre les digo, siempre, siempre, siempre en un duelo por una pérdida que no sea suicidio se puede manejar de una manera en que cada uno vaya evolucionando en su proceso solitos, ¿verdad? Porque no podemos brincarnos etapas, pero siempre es importante explicarlo. Por ejemplo, hace unos días hablaba con una chiquitita de 9 años que perdió a su abuelito y era su figura muy importante. Entonces ella me decía, es que estoy muy enojada como con Dios,
¿verdad? ¿Por qué se lo llevó? Es que no entiendo por qué se lo llevó, si yo lo quería mucho, si estaba muy joven, si solo las personas viejitas, ¿verdad? Me decía desde su niñez, se mueren, él estaba muy joven. Entonces yo le decía, mira, es que está dolida, ¿verdad? Le explicaba. Entonces le expliqué, igual en términos de niños, de niñez, que cuando uno pierde una persona pasa por estas etapas. La negación, entonces le explicaba y ella decía, entonces estoy en el enojo. Y yo, pues sí, estás en el enojo. Y quiero decirte que está bien estar en el enojo, ¿verdad? Que no podemos entender desde su perspectiva que si Dios se lo llevó, no, esa es tú, ¿verdad? Esa es como tu visión de las cosas, pero está bien que estés enojada porque uno no quiere desprenderse de las personas que ama, nunca, pero está bien que estés enojada. Entonces yo le decía, después del enojo posiblemente va a venir mucha tristeza porque te vas a dar cuenta de que eso no lo podías evitar, de que lo que tiene que pasar pasa y listo. Y ese es el camino de la aceptación. Entonces, claro, para una niña, ahí vamos en su proceso. Sin embargo, para ella saber que me pudo contar de que estaba enojada y que estaba bien estar enojada, le permitió hacer un brinco gigantesco de pasar del enojo a la tristeza, ¿verdad? Llorar, a sentir ese dolor que yo le decía, sí, es que es horrible, sí, o sea, es un dolor muy feo. ¿Qué hacemos, qué podemos hacer cuando te sentís muy triste? ¿Qué podemos hacer ante ciertas circunstancias? Y eso le permite a esta niña avanzar. Pero, y eso lo consultan sus papás, en este caso con esta chiquitita, porque la veía muy enojada, muy reactiva, reaccionaba con todo, desde mañana a la noche pasaba enojada, y yo les decía que posiblemente era por eso, porque estaba pegada en una etapa del duelo, lo que había que hacer era permitirle, facilitarle ir a la siguiente etapa. Y ahí va la chiquitita, ahí va, pero cuando el duelo es por suicidio, siempre, 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 de verdad es muy importante consultar porque partimos entonces de que la familia son sobrevivientes, sus compañeros de trabajo, su entorno general, la comunidad, y que hay que trabajarlo a nivel preventivo, hay que detectar personas que estén en riesgo, que eso yo lo veo mucho en la dinámica familiar, cuando yo veo a la persona que no habla mucho, que no se expresa mucho, es con la que al final le solicito respetuosa y amablemente quedarme un poquito más para saber si es que se siente incómoda en el espacio grupal o si es que la está pasando mal, cómo se le puede ayudar o cómo podemos desbloquear, porque a veces la gente cree que con no sentir resuelve. Y me encantaría que existiera algo para no sentir, pero es que no existe, tenemos que sentir. Y como les digo, pues decirlo desde mi lugar en este momento puede sonar fácil, pero sé, porque he pasado por ahí que no es fácil y porque acompaña a la gente en su dolor y sé que no es fácil, pero es la única vía. Es decir, que haya que pasar por ahí no quiere decir que sea fácil. Entonces, eso es muy importante, siempre, siempre acompañarse. ¿Cuál es su opinión del miedo que se siente por las personas de ir al lugar o cerca del lugar donde la persona se quitó la vida? Sí, eso es muy importante. Hay que darse como ese tiempo y ese lapso prudencial para poder como enfrentar, porque recuerden que es traumático, ¿verdad? Porque puede ser que yo fui a ver a la persona en el estado en el que estaba o con solo el hecho de que me describan, ni siquiera ocupo ir con solo la descripción, entonces eso va a generar una situación de evitación. El hecho de que yo tenga miedo de pasar por esa zona no significa que estoy mal, significa que eso está fresco, o sea, eso significa que tengo que dejarlo un poco más como de procesar. ¿Cuándo debería de pasar? Bueno, a veces tiene que pasar, no sé, porque es un camino que tiene que pasar para ir al trabajo, qué sé yo, ahí está un poco más complicado. Pero cada persona como que va midiéndose si es necesario o no tener esa exposición. Por ejemplo, como a nivel muy personal, en términos de mi pérdida cercana, yo elegí, porque es como mi elección, pues no ir al lugar donde está, porque no estoy lista en 3 años, pero recordamos que hablamos de lo cronológico y lo emocional, es mi elección, es lo que a mí me va a hacer sentir bien y eso no quiere decir que estoy pegada en el duelo, es que es mi elección, es lo que a mí me favorece. Entonces, como les digo, como no hay recetas, cada persona puede elegir qué es lo que más le funciona, pero si tiene mucho miedo es porque está muy fresco y hay que darle tiempo.